Hola amigos, sean todos bienvenidos a la tercera aula del curso de consagración a la Santísima Virgen según el método de San Luis María de Montfort. Hoy trataremos sobre dos temas. Primero, si es necesaria o no la devoción a la Santísima Virgen para nuestra salvación. Y el segundo tema, si somos hijos o esclavos de María, ¿qué es lo que somos una vez que nos consagramos? Bueno, entonces vamos a ver la primera parte. Para responder la primera pregunta, ¿será que la devoción a la Santísima Virgen María es necesaria para nuestra salvación? Para responder esta pregunta, vamos a responder primero otra pregunta. ¿Jesús es necesario para nuestra salvación? Cuando se habla de salvación hay mucha confusión, porque la mayoría de las personas cree que solo una persona muy mala que cometió muchos crímenes se condena. Es difícil para nosotros creer que una persona se pueda condenar, porque para la mayoría Dios es amor, Dios es misericordioso, entonces realmente es difícil que alguien se condene. Es más o menos creer que todo el mundo se salva. Y eso es una visión muy simplista y hasta podríamos decir moralista, porque se reduce la salvación a un comportamiento moral. Y no es así, la salvación es una realidad mucho más profunda. Veremos un poco. Por la revelación sabemos que Dios creó al hombre, al hombre y a la mujer, el ser humano, feliz aquí en la tierra. Esa felicidad aquí en la tierra era el paraíso terrestre, el paraíso terrenal. No sabemos que nuestros padres, Adán y Eva, cuando pecaron, ellos despreciaron esta felicidad. Y Dios, queriendo salvarnos, no nos dio nuevamente la felicidad que Adán y Eva perdieron, sino que nos dio la felicidad del propio Dios. Entonces, la salvación es esa participación en la felicidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso debe alegrarnos muchísimo, imagínense, participar de esa felicidad divina. Es algo grandioso. Entonces lo que ganamos con Cristo es mucho más de lo que Adán y Eva perdieron. Es mucho más. No era simplemente esa felicidad terrenal, es una felicidad divina. Por eso en el pregón pascual se dice, feliz la culpa que nos mereció tal redentor. Entonces, después de la salvación, nosotros es como que el hombre se diviniza. El hombre se hizo la obra de la divinización del ser humano por participación, no por naturaleza. Y entonces participamos nosotros de la naturaleza divina, de la felicidad divina. Y eso, gracias a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Es Él, el verdadero Dios y el verdadero hombre, que une el cielo y la tierra. Él, como habíamos dicho en las aulas pasadas, Él es el puente que une a Dios a los hombres. Todo eso nos ganó nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el único, por ser verdadero Dios y verdadero hombre, quien puede decir Padre con con el sentido verdadero de esa palabra. Él es el único quien puede decir Padre. Pero a través de Él nosotros también podemos llamar Padre a Dios Padre. No hay salvación entonces si no es a través de Jesucristo. Con esta primera parte ya entendimos que la salvación, que Jesús es necesario para la salvación. Y podemos ver en el versículo 16 de nuestro tratado, dice que Dios Padre entregó su unigénito al mundo solamente por medio de María. Por más suspiros que hayan exhalado los patriarcas, por más ruegos que hayan elevado los profetas y santos de la antigua ley durante 4000 años a fin de obtener dicho tesoro, solamente María lo ha merecido y ha hallado gracia delante de Dios por la fuerza de su plegaria y la elevación de sus virtudes. El mundo era indigno, dice San Agustín, de recibir al Hijo de Dios inmediatamente de manos del Padre, quien lo entregó a María para que el mundo lo recibiera por medio de ella.
Dios Hijo se hizo hombre para nuestra salvación, pero en María y por María. Dios Espíritu Santo formó a Jesucristo en María, pero después de haberle pedido consentimiento por medio de los primeros ministros de su corte. Entonces, vemos que Dios quiso servirse de María para la salvación. Es cierto que fue la segunda persona de la Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, el que se encarnó y el que llevó adelante la obra de nuestra redención, la obra de nuestra salvación. Pero Dios quiso valerse o quiso servirse de la Santísima Virgen para emprender esa obra de la salvación. También en el versículo 22 podemos encontrar otra mención sobre eso. Esto en el capítulo 2, María en el misterio de la Iglesia. Dice San Luis: el proceder que las tres divinas personas de la Santísima Trinidad han adoptado en la encarnación y primera venida de Jesucristo, lo prosiguen todos los días de manera invisible en la Santa Iglesia, y lo mantendrán hasta el fin de los siglos en la segunda venida de Jesucristo. Es decir, lo que Dios elige hacerlo ya no cambia. Dios es inmutable, Dios no se muda, como dice Santa Teresa. Entonces, Dios no cambia sus planes, no cambia sus designios. Si Él eligió emprender la tarea de la salvación del hombre por medio de María, Él jamás va a cambiar esa decisión y lo va a hacer también para su segunda venida. O sea, sus decisiones se mantienen. Incluso lo prosigue, dice, todos los días de manera invisible en la Santa Iglesia y lo mantendrá hasta el fin de los siglos en la segunda venida de Jesucristo. Por lo tanto, podemos concluir que la devoción a María es necesaria para la salvación, porque está muy unida a la misión de Jesucristo, porque Dios quiso que sea de esa forma. Y ahora nos podemos preguntar, ¿qué pasa con los protestantes? Quienes no conocen esto, no saben. Y depende mucho. Es claro y evidente que una persona, sabiendo de la verdad que la salvación nos viene por nuestro Señor Jesucristo y por ende por medio de María, si esta persona, conociendo esto, la rechaza explícitamente, se condena porque rechaza el proyecto divino. ¿Y los protestantes saben de eso? Parece que no. Muchas veces no es que rechazan a la Virgen como tal, sino que rechazan más bien por ignorancia o un falso concepto que tienen de ella, una caricatura. No es la Virgen María en sí, sino una caricatura, el concepto erróneo que tienen de ella. Pero eso es muy difícil de juzgar. Solo Dios puede saber, porque solo Dios conoce los corazones. Pero nosotros sí sabemos, nosotros ya sabemos que la devoción a la Virgen María es necesaria para nuestra salvación. No es posible la salvación sin la devoción a la Virgen María. Porque al abrazar a Jesucristo se abraza a aquella que fue elegida para traer al mundo a Jesucristo. No solo al mundo, sino a tu propia vida. O sea que una vez que le abrazas a Jesucristo, le abrazas también a la Virgen María. Sin embargo, esta devoción toca de manera distinta a cada alma. Y esto lo distingue muy bien el teólogo Rollo Marín en su libro La Virgen María. Él menciona que hay 3 niveles de devoción. Y hay la devoción explícita, implícita e interpretativa. La devoción explícita es los que conocen y saben de la necesidad de la devoción, aman a María y la conocen realmente. Si nosotros estamos en este curso y estamos tratando de conocerla más, es probable que estemos en este nivel, explícita, que todas, la conocemos, la amamos y queremos que todas nuestras obras sean en honor a ella. La devoción implícita son las personas que aman a la Virgen María, pero no lo demuestran en sus actos, porque no llegaron a profundizar en ese conocimiento. Hay muchas personas así que tienen respetan mucho a la Virgen María, hasta podrían rezar algunas veces algunos rosarios o pueden besar su imagen, pero no profundizan en esa devoción, que se quedan allí. O sea, que no es que se consagran, no buscan conocer más, entonces se queda allí. Esos son
las personas que tienen una devoción implícita. Y luego están los que tienen una devoción interpretativa, que si la hubiesen conocido, la hubiesen abrazado. Y ahí podría entrar el caso de los protestantes, porque nunca sabemos si la ignorancia de ellos es vencible o invencible. Entonces, solo Dios podría juzgar eso. Muy bien. Ya terminamos entonces esta primera parte sobre si la devoción a la Virgen María es necesaria para la salvación. Pasemos a ver ahora sobre si somos hijos o esclavos. Bueno, ¿ser devoto de la Virgen María es ser esclavo o ser hijo? ¿Es esclavitud de amor o piedad filial? ¿Cómo podríamos distinguir estas dos cosas? Sustancialmente hablamos de la misma cosa, pero en etapas distintas. Bueno, la palabra esclavo tiene una connotación muy negativa. En realidad es una palabra moderna porque esclavo viene de eslavo. Los eslavos son una raza. Y cuando ellos se les hizo prisioneros de guerra, ellos lo esclavizaron, o sea, los vencedores lo esclavizaron y quedó ese nombre. Pero recién fue utilizado en la Alta Edad Media. Es decir, no es un término, el término esclavo no se utilizaba en los tiempos bíblicos. O sea que en la Biblia no estaba la palabra propiamente esclavo. La palabra utilizada en la Biblia es siervo. En griego es doulos y en hebreo es eved. Entonces esas son las palabras que se utilizaban en la Biblia. Entonces cuando María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hoy nosotros lo traducimos como esclavo porque connota mejor, aunque tiene un sentido muchas veces negativo para nosotros. Por eso que cuesta entender esclavo de María. Esclavo, cuesta entender que uno puede ser esclavo por amor. Bueno, y la palabra, la palabra siervo tiene mucha relación con algo, con un señor. Porque si hay un siervo, tiene que haber un señor. Jesucristo desde el inicio fue proclamado por la iglesia como el Kyrios, el Señor. Si tengo un Señor, un Adonai, también tengo un siervo, un doulos, un eved. Esta relación es muy importante, ya la entendamos. El siervo es propiedad total del Señor, de su Señor. Cuando yo proclamo y digo que Jesucristo es mi Señor, quiero decir que Él es mi Señor para la vida y para la muerte. Es decir, yo no me pertenezco, le pertenezco totalmente a Él. Cuando proclamo el señorío de Jesús sobre mí, estoy realizando un acto de reconocimiento que mi propio ser le debo a Él. Reconozco que mi propio ser le debo yo a Él. Y que no es posible que yo tome posesión de mí mismo arrancando su señorío, que sería un acto de rebeldía y sería peor para mí. No me conviene. Si yo quiero ser feliz, entonces debo reconocer en Jesucristo a mi Señor. ¿Y cuál fue el camino que Jesucristo siguió para ser mi Señor? En Filipenses 2 leemos, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Tomó la condición de esclavo, siervo. Esclavo obediente y obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Jesucristo con una humildad abisal, sin dejar de ser Señor, se hizo nuestro siervo. Yo estoy aquí como el que sirve. Y adquirió por ello el derecho de poseernos como propiedad suya y de reinar con pleno poder sobre las inteligencias, las voluntades, los corazones de todos los hombres, porque fueron comprados a un altísimo precio, que no era ni oro ni plata, como dice San Pablo en 1 Corintios 20, sino que fue comprado por su valiosísima sangre, la sangre del Cordero sin defecto ni mancha.
Por eso es que los cristianos siempre apreciaron la virtud de la humildad. No solo porque, como dice Santa Teresa, la humildad es andar en verdad, sino porque es el mismo camino recorrido por Jesucristo. Y esa verdad enciende nuestro corazón. Jesucristo haciéndose siervo, haciéndose humilde por mí, por nosotros. Si Él fue tan humilde por amor a mí, ¿por qué yo no seré humilde por amor a Él? Nos podemos preguntar. Entonces aquí vemos estas dos cosas. Jesucristo como Kyrios, como Señor, y Jesucristo como esclavo, siervo, doulos, evet. Jesucristo tiene estas dos cosas, hay una relación. Y lo mismo María, podemos ver lo mismo que vemos en Jesucristo, lo vemos en María. Claro que en menor grado, porque entre Jesús que se hace, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se hace hombre, y en María que se hace esclava a Dios, hay mucha diferencia, siempre va a haber muchas distancias. Entonces, vemos esa humildad en María porque, claro, una humildad inferior a Jesucristo, pero una humildad muchísimo mayor que cualquier otro ser, les puedo asegurar, una humildad mayor que cualquier hombre o que incluso mayor que el de los ángeles. Ella respondió: he aquí la sierva del Señor, la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. María, por ser humilde, tuvo la dicha de ejercer sobre el Creador una autoridad maternal. Así como Dios tiene una autoridad sobre ella por ser su creador, pero al pedir su consentimiento es como que Dios se somete a ella, pero en un sometimiento maternal. Entonces María adquiere una autoridad maternal sobre el mismo Dios. Cristo, en su total vaciamiento, quiso someterse con la obediencia del más piadoso de los hijos. Nadie puede llamarse más piadoso que Él. Y a una criatura, se sometió a una criatura a quien Él mismo había creado. Y Él, como dice en Gálatas 4, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Y nos cuenta en Lucas 2:15 que vivía sometido a ellos, es decir, a la Virgen María y a San José. El Creador sometido a sus criaturas. El Señor nos enseñó entonces a someternos a María Santísima y nosotros estamos llamados a seguir esos mismos pasos y colocarnos bajo el poder de esta Reina y Señora. Por eso es que la Iglesia desde un inicio, entendiendo esto, llamó a la Virgen María Señora, Domina. Así como Jesucristo es Dominus, ella es Señora. Bueno, ahora ya entendí esto. Me pongo como propiedad, como siervo, esclavo de Jesús y de María. ¿Para qué? Para que pueda ser hijo. ¿Y esto por qué? Vamos a ver un poco el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios no se revela como Padre, Él se revela como Señor. Siendo obedientes, pequeños esclavos, siervos del Señor, podemos ser elevados a hijos. Y esa verdad se puede ver en el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando entró en sí, dice que se recuerda cómo su padre le trataba a sus jornaleros, se humilla, se arrepiente y va y dice: bueno, le diré, no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros, como a uno de tus empleados, como a uno de tus siervos. El padre, viendo su humillación, en vez de tratarlo como siervo, no, lo acoge y le perdona y dice: pronto, manden traer, póngale un anillo, póngale un calzado y manda matar el cordero cebado. Y dice: mi hijo estaba muerto y volvió a la vida, estaba perdido y fue encontrado. Entonces, si nos humillamos y confiadamente nos entregamos en las manos de María para ser esclavos suyos, por lo tanto de Cristo y por lo tanto de Dios, o sea que si nosotros nos entregamos a María, nos entregamos a Jesús. Y si nos entregamos a Jesús, nos entregamos a Dios. Así es, son niveles.
estaremos haciendo el camino que fue elegido por Dios. Porque Dios primero nos colocó en la humildad del siervo para luego elevarnos a la nobleza de hijos. En el Antiguo Testamento Él dio los 10 mandamientos y el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Yo soy el Señor, Dios tuyo, el que te creó y te afianzó. Siempre Él va a decir eso, yo soy tu Señor, yo soy tu Dios. Pero no va a decir yo soy, el hecho de llamarle Padre a Dios es a partir de Jesucristo. Él es el que nos enseña esa oración tan bella que es el Padre nuestro. Nos dice así diríjanse a Dios, Padre nuestro. Entonces vemos que a partir de Jesucristo somos hijos, tenemos la filiación. Primero siervos, luego hijos. Es verdad, pero una cosa no contradice a la otra, pero una cosa conduce a la otra. Es verdad que Jesús nos entregó a María como madre, como ya habíamos meditado en las aulas pasadas, que Jesucristo en la cruz, no teniendo más que entregarnos, nos entregó a María como madre de todos nosotros. Y ella recibió la gracia de ser madre, y está bien meditar en esa verdad. Pero también Jesús nos entregó a ella para que también nosotros seamos sumisos a ella, como siervos, como esclavos. Así como Él estuvo sumiso a ella por 30 años de su vida terrenal. Entonces, ser esclavos por amor es un gesto de profunda humildad y es la perfecta imitación de Jesucristo, que se vació de sí mismo y se sometió a la Virgen María. Entonces, así nosotros también. Nosotros, para ser verdaderamente hijos, elegimos ser esclavos por amor. Entonces, una cosa no contradice a la otra, sino que una conduce a la otra. Entonces, somos esclavos por amor, como Jesucristo, a imitación de Él, y somos hijos de María, así también como Jesucristo, que es la cabeza, y nosotros como miembros suyos también somos hijos de esta Madre amantísima. Entonces, no dudemos, queridos hermanos, de consagrarnos a ella y de someternos también a lo que ella nos pida. Muy bien, hasta aquí nuestra clase de hoy. Ahora vamos a leer algunas preguntas, si tienen. Veo que no. Bueno, muchas gracias a todos los que se han conectado, muchas gracias por la paciencia y bueno, les espero en la próxima aula, el próximo lunes en este mismo horario. Muchas gracias a todos los que han estado con nosotros y que nuestra Madre interceda por nosotros para que seamos más fieles y más devotos suyos. Y para terminar, nos encomendamos a ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.